Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta nueva oportunidad de escuchar a Jesús sentaditos y sentaditas todos a sus pies, esos pies que han sido transfigurados ahora en su resurrección. Hoy tendremos una sesión especialísima, puesto que vamos a compartir en una puesta en común de los miembros de la comunidad de hombres católicos San José los frutos que hemos obtenido y las gracias, esos testimonios de este camino de Pascua, de resurrección y de Cuaresma que hemos venido recorriendo junto a Jesús. Cada uno de nosotros ha recibido gracias enormes y es conveniente que las compartamos para que así como los discípulos de Maús en la lectura del día de hoy de la Santa Misa, pues lleguemos con gozo con nuestros hermanos a contarles lo que ha pasado con Jesús resucitado en el camino que hemos recorrido con él. Para ello los invito a que iniciemos con oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Padre, Santo. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Ven, Espíritu Santo, ilumina a cada uno de los que vamos a participar, danos esa voz de profeta para que podamos encender con el mismo ardor que Jesús ha encendido su amor en nuestros corazones a todos los hermanos y hermanas que hoy están conectados, que estarán conectados posteriormente o que verán posteriormente esta grabación. A todos les deseamos unas felices Pascuas de Resurrección. El Señor está vivo, ha resucitado verdaderamente, ha resucitado. Hoy los invitamos a no perder de vista que la misión a la cual nos ha invitado el Señor en la comunidad de hombres católicos San José, invitados e invitadas en este 2024, consiste en ser santos e inmaculados ante Dios por el amor en Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué es importante recordar la misión cada vez que comenzamos nuestras enseñanzas? Hermanos, es importante porque hacia ahí nos está conduciendo el Señor en las enseñanzas. O sea, Él nos está dando las enseñanzas en este año 2024 para que cada uno de nosotros seamos santos. Y no solamente esa santidad se nos manifieste, sino que también esa pureza, ese ser inmaculado, esa pureza interior que debemos de tener ante Dios nuestro Señor, que se alcanza cuando nosotros asumimos y nos apropiamos en el amor de Dios, su misericordia. Y todo ello porque nosotros ya no somos quienes vivimos, sino que vivimos en Jesucristo, nuestro Señor. Y ese es el camino que estamos recorriendo, así que no lo perdamos de vista. Los frutos que debemos dar de este camino cuaresmal y la Pascua de Resurrección es ser santos, hermanos y hermanas, y ser inmaculados ante Dios por el amor cada vez más profundamente en Jesucristo, nuestro Señor. Para esto nos está preparando el Señor. Para que ustedes tengan una idea de lo que el Señor hace a través de las enseñanzas, estas enseñanzas como compartíamos con nuestro hermano Freddy y el hermano Gunther, que ya están presentes con nosotros, es de que eh, al inicio del año se empieza a desarrollar y a ejecutar lo que en oración y en discernimiento espiritual, ayudados por nuestro director espiritual, se ha establecido como el contenido que se debe desarrollar durante el año en la comunidad de hombres católicos San José para nosotros y nuestros invitados e invitadas. Y aquellas otras personas a las que les decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dice nuestro hermano Freddy, para el momento en que estén viendo las enseñanzas, estas son para usted. Dios las ha preparado para usted a través de estos siervos inútiles. Así que acójala y reciba esa enseñanza de Jesús. Y es un contenido que va progresivo, es un contenido que va caminando con nosotros el Señor y abriendo nuestro entendimiento, así como lo hizo con los discípulos de Maús, así lo hacen con nosotros este año 2024. Pues cuando comenzamos en este enero, el Señor nos dirigió a profundizar la paz interior como un camino de santidad. Y aquí podemos ver la relación entre el tema y la misión. Si el Señor quiere que este año seamos santos e inmaculados ante Dios, pues Él nos está enseñando uno de los caminos que nos conducen a la santidad, que es aprender a adquirir y a gozar
la paz interior. ¿Ven ustedes, hermanos? Y así son todos los temas. Todos los temas están relacionados íntimamente para alcanzar la meta de este año. Que tú y yo seamos santos e inmaculados ante Dios por el amor que nos tiene en Jesucristo nuestro Señor. Esa es la meta. Bueno, entonces, los primeros temas de este libro de la paz interior de Jacques Philippe no fueron, han sido 4 los que ya hemos recibido. Ahí están guardados en el YouTube. Tú puedes ingresar a ver las reflexiones espirituales del 2024 en el perfil Carlos Vides Alvarado y ahí las encontrarás. Es una lista preciosa. ¿Y qué nos dijo el Señor al inicio del año? ¿Te acuerdas, Freddy y Gunther? ¿Se recuerdan ustedes? Yo sé que se van a recordar. Primero, lo que primero nos dijo es que sin mí No ustedes puedo hacer no nada. pueden hacer nada. Eso fue lo que nos dijo. Como quien dice, miren, este camino de santidad, esta misión que ustedes se han apropiado de ella, de ser santos e inmaculados ante Dios por el amor en Jesucristo nuestro Señor, sin mí, ustedes no lo pueden hacer, no lo pueden lograr. ¿Verdad? Y por eso es de que nuestra misión finaliza, ¿verdad? Que debemos de ser santos e inmaculados ante Dios por el amor en Jesucristo nuestro Señor. Por eso finaliza ahí, porque el ser santos e inmaculados no lo podemos lograr sin Jesucristo. Bueno, entonces Él dejó establecido en el mes de enero que sin Él no podemos hacer nada. Y ya teniendo ese fundamento, nos planteó que la paz interior, esa es aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, que se adquiere cuando reconocemos el señorío de Cristo, que sin Él no podemos hacer nada, y su misericordia para nosotros. Y en la confianza de esa misericordia, sabemos y asumimos esa paz interior. Porque ¿cómo no voy a tener yo una paz interior si creo, confío y espero en Jesucristo, mi Señor? ¿Verdad? Y ya no tengo miedo de nada ni de nadie porque Él está conmigo. Entonces, cuando asumimos que Jesús está conmigo en su misericordia, nos da Él como un fruto la presencia del Espíritu Santo y su gracia para que asumamos esa paz interior que aunque venga la prueba, el sufrimiento y la tentación, nosotros la vamos a mantener firme. Esa paz interior que me permite creer, confiar y esperar en Dios, tiene que dar un fruto, y un fruto fecundo apostólico, y eso también lo estudiamos, de que cada uno de nosotros tiene que dar un fruto de su testimonio de vida, de esa paz interior, llevar la paz de Jesús, la que renovamos cada vez en la Santa Misa, la que compartimos con las personas con las que estamos en la Santa Misa. Tenemos que hacer lo mismo en nuestro testimonio de vida, llevar esa paz interior y dar sosiego a aquellas personas y a aquellas almas que andan angustiadas, deprimidas, violentas y perdidas. Eso no lo podemos hacer solo por gracia de Dios, y esa paz interior nos lleva a dar ese fruto. Pero cuando estamos actuando ya de esa manera, hermanos, también nos previno Jesús y nos dice, van a entrar a un combate espiritual. Porque lo que desea el mal, especialmente el maligno, es que nosotros no tengamos esa paz interior, sino que la perdamos, y entonces nosotros nos desubicamos y perdemos nuestra estabilidad, el equilibrio emocional, y estallamos, y entonces ya viene el fruto del pecado, porque la paz interior la hemos perdido. Ya no estamos confiando en el Señor Jesús, que por Él, con Él y en Él, todo es posible, sino que nos estamos fijando en nosotros, así como Pedro en las olas del mar, en donde se empezó a hundir porque quitó los ojos de Jesús, perdió la paz interior. Y eso es lo que nos dijo entonces la enseñanza del padre Jacques. Dice que va a haber un combate espiritual que quiere que tú no des frutos de paz interior, y ahí es donde está el combate. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar ese combate? Pues nos enseña también el Señor a través del Padre Philip que la paz interior suele estar en juego a lo largo de la lucha. O sea, que lo que va a haber en la lucha espiritual, en ese combate espiritual, lo que va a tratar es de que nosotros perdamos la paz interior si nos dejamos. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de no perder esa paz interior. Y nos dio el discernimiento para que pudiéramos nosotros continuar en estos meses con esa paz interior, diciendo que la buena voluntad
La limpieza y pureza de corazón es lo que es necesario para la paz interior. Esa fue la conclusión de esta enseñanza. Entonces, esa enseñanza nos conduce a iniciar nuestro año con esa paz interior en la confianza en que Dios en su misericordia está con nosotros y Él ya nos ha resuelto todo. Y como es Dios mismo quien lo está ofreciendo, es promesa de Dios, pues para corresponderle, yo quiero tener esa limpieza de corazón, ese ser inmaculado ante Él, llenarme de esa buena voluntad, ¿verdad? Para mantener mi paz interior y conducir a las demás personas a que vivan en esa buena voluntad y en esa confianza y en esa limpieza de corazón, que no anden pensando en cómo hacer daño, sino cómo hacer el bien. Y al final establecimos cómo podemos nosotros disponer nuestra alma en santidad y en ese ser puro de intención para vencer el mal a fuerza de hacer el bien. Entonces, esa fue la introducción de Jesús. Al inicio de la cuaresma, comenzamos con la enseñanza del Papa Francisco. Esa enseñanza del Papa Francisco para la cuaresma de este año, para toda la iglesia, nos dice Jesús, a través del Papa, que nosotros vamos a vivir un desierto en esta cuaresma y que Dios nos va a guiar a la libertad. ¿A qué libertad nos va a guiar? A la libertad de los hijos de Dios, a la libertad de los hijos resucitados en Jesucristo nuestro Señor, a la libertad de aquel cristiano que ya no es él el que vive, sino que es Cristo el que vive en él y es el hombre más libre de todo el planeta. Porque en Jesucristo alcanzamos la plenitud de la libertad que está fundamentada en su corazón misericordioso y eucarístico. La libertad de Jesús que es fundamentada y cimentada en hacer la voluntad del Padre. Entonces Jesús nos dijo a través del Papa, del Vicario de Cristo, que en esta cuaresma de 2024 y en la cuaresma en la que tú lo escuches o en el momento que escuchas esta enseñanza, que vas a vivir un desierto, dice. Pero a través de recorrer ese desierto, Dios te va a guiar y me va a guiar a mí a la libertad. Y nos desarrollaron tres momentos muy especiales. Solo te los acoto porque esas enseñanzas ya las recibimos, pero lo interesante es ver cómo va el Señor caminando con nosotros primero, llenándonos de esa enseñanza para que acojamos la paz interior y no la perdamos a pesar de estar en una prueba, a pesar de entrar a un desierto, porque el Señor a través de esa paz interior nos va a conducir a la verdadera libertad de los hijos de Dios, a los hombres nuevos, al hombre resucitado, como Jesús y en Jesús. Bueno, ¿cómo lo planteó el Papa? Vamos a ver si así lo vivimos nosotros, hermanos. La cuaresma, dice, es el tiempo de gracia en el que el desierto vuelve a ser, como anuncia el profeta Oseas, el lugar del encuentro con el primer amor. Entonces aquí ya nos dio un discernimiento. ¿Será que los hermanos que vamos a compartir hoy tuvimos ese encuentro personal con Jesús, con el primer amor? ¿Será que estábamos un poco distanciados de ese primer amor y el Señor volvió a encender nuestros corazones? Fue la invitación del primer momento del Papa Francisco. El segundo nos dijo que la cuaresma, como es un tiempo de conversión, hay que convertirse. Y esa conversión es a Cristo, aceptar el señorío de Jesucristo y la voluntad del Padre, quien lo ha enviado para nuestra salvación en el amor que nos tiene. Esa conversión, allí es donde tenemos que meditar. Los eventos, las actividades, la liturgia, la palabra, la reflexión y contemplación, el caminar con Jesús en esta cuaresma y en este periodo de la octava de Pascua, nos ha conducido a convertirnos más, porque depende de esa conversión que alcancemos un tiempo de libertad, nos dice el Señor. Y es necesaria la conversión para alcanzar la libertad. Sin perder de vista que no somos nosotros los que hemos salido al encuentro de Dios, sino que es Dios en quien sale a nuestro encuentro para nuestra conversión y para darnos la libertad. Dios no quiere súbditos, nos dijo en esa ocasión el Papa Francisco. Él quiere hijos. Y el desierto es el espacio en el que nuestra libertad puede madurar en una decisión personal de no volver a caer en la esclavitud. Ese ha sido el fruto de esta cuaresma y de esta Pascua, hermano, en ti.
Ya no más caer en la esclavitud del pecado. Ya no más. Sino en esa misma libertad de vivir como hijos de Dios. Con esa madurez humana y cristiana. Y finalmente, la Cuaresma se nos invitó a que es un tiempo no solamente de actuar, sino también de detenerse. En la Cuaresma encontramos nuevos criterios de juicio y una comunidad con la cual emprender un camino que nunca antes habíamos recorrido y lo hemos estado recorriendo juntos, hermanos. Y esa acción es ese recorrido que hemos tenido perseverando y permaneciendo los días miércoles y escuchando los jueves la enseñanza, los sábados, los lunes, lo que nos han enviado. Porque ahí es donde está en ese camino el tiempo de actuar, ahí es donde está actuando Jesús con nosotros. Pero también es el tiempo, dice, de detenerse para poder orar. Es tiempo de oración. En este tiempo que reflexionamos y contemplamos con la liturgia de la iglesia, debemos acoger la palabra de Dios y no solamente para nosotros, sino también acoger y detenernos como el samaritano, acoger al hermano herido. ¿Habrá despertado en nosotros esta cuaresma un mayor amor al prójimo? Porque el amor a Dios y el prójimo es un único amor que no puede estar separado. Bueno, esa fue la introducción. Así nos introdujo Jesús al camino cuaresmal en comunidad. Ahora, tuvimos 5 enseñanzas. Yo solo les doy los títulos para que ustedes se recuerden. Y nos invitó. Jesús agarra camino a Jerusalén, sabiendo que ya llegó su hora. Los discípulos y apóstoles, así como nosotros, no sabemos qué está sucediendo, pero de repente viene Tomás y dice, vamos a Jerusalén a morir con él, porque lo querían matar. Pero ellos van a Jerusalén con Jesús, creyendo de que es el nuevo Mesías político de Israel. Y dice, bueno, viva pues, juguémonos la vida por Jesús, pues dice Tomás, y ahí van todos, ¿verdad? Y ahí vamos nosotros. Y así comenzó nosotros nuestro camino cuaresmal. En ese camino con Jesús, Él nos fue enseñando. Primero, ¿qué nos enseñó primero? Primero, bueno, nos enseñó primero ahí Vamos a Jerusalén a morir con Él, nos enseña de que Él va primero. Él va delante de nosotros, hermanos. Aprenda esto, aprendamos esto. Él va delante de nosotros en nuestra propia vida, en nuestro propio testimonio de vida, en nuestra propia experiencia. Si tú hoy, como estamos aprendiendo a ser profetas, el profeta va adelante, va Jesús. Jesús va adelante del profeta. Después vamos nosotros. Él es el que abre el camino. Él es la palabra. Él es la verdad y la vida. Él es el que ha resucitado. Él es el que hace las cosas nuevas. Así que Él va primero. Eso nos enseña Él. Nosotros vamos atrás, tal vez con el pensamiento todavía de los apóstoles y discípulos, de estar mucho en el pensamiento del mundo y no tanto en el espíritu. Como Jesús lo sabe, entonces nos introdujo a una enseñanza que para nuestra comunidad y para ti y para mí, que estamos escuchando esta enseñanza, es para nosotros. Dice, pues el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Y ahí está la humildad, la humillación. Darle paso a Jesús, que es el Señor. Detrás de Él vamos nosotros. Nosotros no convertimos a nadie, es el Espíritu Santo. Nosotros no somos palabra de Dios, es Jesús es la palabra de Dios. Nosotros no llevamos nuestra opinión, nuestras teorías, ni nuestros pensamientos, nuestras ideas, ni ideologías, ni nuestra doctrina. Nosotros llevamos la doctrina de Jesús, la vida de Jesús. Y por lo tanto, ¿de qué nos vamos a creer? No podemos creernos en nada. Entonces Él nos dice, el que se ensalce de ustedes va a ser humillado, les prevengo, y el que se humille será ensalzado. Esa semana tuvimos que contemplar esa enseñanza y decir, bueno, en mi vida estoy ya cumpliendo esa palabra de Jesús. Y Jesús, que conoce nuestros corazones, dice, bueno, si ya estás cumpliendo esa humildad, te enseño otra cosa que va a apuntalar esa humildad. Y entonces vino la siguiente semana y nos dijo, Señor,
Le preguntó Pedro y nosotros, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces. Y ahí viene otra vez Jesús bajándonos de la ideología del mundo, bajándonos del yo personal humano, bajándonos en la humildad, porque sin esa humildad no podemos aprender. Y desde la humildad de Jesús que nos lava los pies, nos dice, lávale los pies, perdónalo siempre, siempre, como yo lo he hecho con ustedes. Bendito sea Dios. Qué profundo es el Señor cuando enseña en el camino a la Pascua, tomando en consideración que hemos sido tocados por el Espíritu Santo, entonces ya manifiesta su misión y nos exclama y nos dice y nos proclama, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tenga vida eterna. Aleluya, esa es la buena nueva, bendito sea Dios, que no perezca ningún alma de los que creen en Él. En Jesucristo, el único Hijo único que entregó Dios Padre al mundo por amor a cada uno de nosotros. Siéntanse amados y siéntanse salvados, nos dice Jesús. Porque si ustedes no asumen esa salvación y no descubren la misericordia de Dios Padre que me envió para que usted, aunque yo sufriera, yo pasara toda mi pasión y muerte para que me resucitara por su salvación, para que no perezca ninguno de ustedes. Por eso los amamos así, el Padre, el Hijo, en el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta de eso? Tal vez nosotros como apóstoles y discípulos en esa época, no le comprendíamos esas palabras porque nuestro entendimiento como que estaba mero nublado. O tal vez en esta cuaresma, ¿verdad, hermano y hermana? El testimonio que hoy nos vas a compartir es que precisamente esas nubes se disiparon y te has encontrado con el amor misericordioso del Padre, que es tu Padre, que es mi Padre, y que me ama locamente, y que en Jesucristo me salva con el poder y la gracia del Espíritu Santo. Y tal vez has descubierto de nuevo esa verdad. Bendito sea Dios. Ya Dios nos ha preparado, Jesús. Y finalizó nuestras enseñanzas antes de la Pascua con los 4 sueños de San José, porque Él nos nombró comunidad de hombres San José. Él. Y así se van a llamar. Él nos bautizó a través del párroco de la iglesia, el padre Juan Carlos. Y nosotros nos apropiamos de la vida de San José. Entonces nos dice, ¿qué pasó con San José? San José se mantenía en una oración contemplativa, en el silencio interior, gozaba de la paz interior y en esa contemplación, en esa oración, escuchó la voz de Dios que yo le mandé a través del ángel. Él se levantó y se puso en marcha y cumplió la voluntad de Dios haciendo que el plan de salvación se realizara a través de él, de Virgen Santísima y en Jesucristo nuestro Señor. Eso quiero que hagas tú. ¿Lo has aprendido esta cuaresma, hermano y hermana? Esas son las preguntas generales que el Señor nos ha hecho para que hoy podamos recapitular, hermanos, los que estemos conectados. Y ahorita vamos a participar. Los que hemos venido caminando en comunidad y hemos podido conectarnos, algunos se disculparon a través del WhatsApp, o cuestiones de trabajo, servicio de la iglesia, en fin, no van a poder estar presentes. Los que estemos, vamos a contemplar este camino y que el Espíritu Santo, hermanos, se derrame en cada uno de ustedes para que ustedes en esta puesta en común compartan con toda la libertad las gracias que ustedes han recibido en este camino con Jesús, sin olvidar el gozo que tenemos que Jesús está vivo y que ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a pasar entonces. Ahí yo veo que el hermano Freddy es el que está, pero ansioso ahí para hablar. Muchas gracias. Vamos, Freddy. Buenas noches, hermanas y hermanos. Felices Pascuas de Resurrección. Jesús está vivo.
Hoy, pues, es un día muy especial porque nos da la oportunidad de, con nuestro testimonio, poder llegar a las personas que nos van a ver y que vamos a aportar, pues, lo que el Señor nos ha dado. Como dijo nuestro hermano Carlos Vides, es una puesta en común de lo que nos ha ocurrido en esta Cuaresma, en esta Semana Santa, en este acompañamiento que dimos con Jesús. Pero como tenemos la bendición de que ya sabíamos de que íbamos hacia el final con Jesús, Cristo ya resucitado, pues esa es la esperanza que nos motivó a estar siempre perseverantes en esta cuaresma y en la Semana Santa, hacer todo el triduo pascual que prácticamente es lo que le da a uno ese afianzamiento en la fe, ¿verdad? Se consolida uno. Entonces, yo voy a hacer como un testimonio de lo que me tocó vivir. Hubieron algunas penitencias personales pues, que cumplimos a nivel personal, valga la redundancia, pero también el Señor me dio la oportunidad a través de el nuevo párroco que llegó a la ermita, a la capilla del Hogar San José, el padre Juan José Oliva. Y pues a través de él, pues Dios puso la mirada en mi persona y me dijo que íbamos a formar parte del grupo de catequistas para un nuevo grupo de catecúmenos. Y esa fue una experiencia muy especial que se las quiero transmitir. Pues la iglesia está caminando, como decimos, a través de los tiempos, pero sin olvidar de que Jesús es el centro, que Jesús es nuestra vía, nuestro camino, sin apartarnos de los sacramentos. Y se tuvo la oportunidad de hacer en un tiempo breve, en un mes, dar las catequesis para que 5 hermanos pudieran recibir los sacramentos de iniciación, lo que fue el bautismo, lo que fue, en este caso, la confirmación y la primera comunión, la Eucaristía. Todo esto fue llevando una secuencia hasta llegar a finalizar el sábado, que fue la vigilia. O sea, la vigilia más grande que nosotros podemos recibir y tener es la vigilia del sábado, para estar ya próximos al día domingo para la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y allí, pues, culminó el proceso de catequesis cuando uno de los participantes, uno de los catecúmenos, recibió los 3 sacramentos. Y lo más importante fue eso del bautismo, el sacramento del bautismo que se hizo ahí en la pila bautismal y se pudo sentir, palpar la presencia del Espíritu Santo cuando se dio ese momento. El Padre lo manifestó, lo sintió, lo sentimos, la congregación vio hasta ciertas manifestaciones y fue un gozo que se elevó hasta un júbilo y poder decir de que nosotros, como fue el inicio de estas enseñanzas en la comunidad, nosotros sin Cristo no somos nada, no podemos hacer nada sin Él. Es por gusto que estemos caminando si no tenemos la plena convicción de que Él es el que mueve todo, es nuestro motor, es lo que nos da la vida, el espíritu, el ánimo, la enseñanza. Y lo más importante fue que durante estas enseñanzas, como está escrito por el apóstol San Pablo, que si nosotros no tenemos bien cimentada la fe, es en vano que nosotros estemos en estas predicaciones y enseñanzas,
tenemos que tener bien cimentado que todo este proceso que pasó Jesucristo hasta llegar a la resurrección es una gran catequesis y que debemos de entender de que no hay luz sin antes vencer las tinieblas y como Jesús a través de la resurrección vence a la muerte y nos da a nosotros la esperanza de esa vida eterna, de esa resurrección. Entonces, esos momentos que tuvimos la oportunidad de vivirlos, de sentirlos y de meditarlos, nos hacen cada día más eh, fuertes en la fe para seguir caminando con Jesús en estos procesos de enseñanza y aprendizaje y poder tener más elementos para poder llevar la palabra de Dios a donde Él nos envíe, a donde Él nos mande. No importa el lugar, lo importante es de que nosotros le podamos llevar a nuestros hermanos esa nueva palabra, ese evangelio, para que podamos salvar sus almas. Con un alma que salvemos nosotros, estaremos contribuyendo en el reino de Dios. Y esta Semana Santa fue muy especial. Fue el poder poner en práctica todo lo que hemos aprendido en esta comunidad Hombres Católicos San José, recordar las enseñanzas, los conocimientos y poderlo poner de manifiesto, inclusive ahí cuando dimos las catequesis a los catecúmenos, decirles, mires, tenemos una comunidad de hombres católicos que nació aquí en el asilo San José, en esta ermita. Aquí fue donde Jesús dijo, voy a formar este grupo y lo voy a hacer próspero. Se inició cuatro personas con el hermano Carlos Vides, que es uno de los fundadores, y el hermano Tonito, que ellos iniciaron. Y así esa promesa que se gestó, inclusive con el acompañamiento del padre Lorenzo, eso igual que en el inicio, como en el Éxodo, ¿verdad? En donde se da a conocer que esa comunidad iba a ser próspera porque las palabras tienen poder. Y qué bendición que estábamos viendo las estadísticas con nuestro hermano Carlos Vides y cómo ha crecido nuestra comunidad. Bendito y alabado sea Dios por ese crecimiento que se ha tenido y hoy nos tenemos la gran oportunidad de estar acá, pues compartiendo todo lo que el Señor nos ha dado y nos dio en esta Semana Santa para agarrar aún más fuerzas para seguir en este camino de fe. Doy infinitas gracias a Dios porque me ha dado la oportunidad, gracias a la Virgen María, nuestra Madre, porque a través de ella podemos llegar a Jesús. Estoy más que jubiloso por todo lo vivido y por todo lo que el Señor aún nos tiene preparados para vivir. Muchas gracias. Bendito sea Dios, hermano. Sí, a mí me alegra mi corazón porque fíjate que haciendo memoria, ¿verdad? Ya nosotros vamos a llegar este año a los 9 años de la comunidad, lo que hemos recorrido, pero siempre hemos estado sin perder de vista que Él nos está preparando para misiones que nosotros ni siquiera nos imaginamos, ¿verdad? El cambio de un sacerdote, la invitación a ser un catequista en un momento que vos ni siquiera lo estabas pensando. Para Entonces, todas esas son las acciones de Dios, pero yo me imagino que esos catecúmenos han de estar felices del catequista que les dio el Señor, porque es un catequista preparado y formado según la tradición y el magisterio de la Iglesia Católica, ¿no? O sea que esos nuevos cristianos que hoy han asumido voluntariamente, libremente,
en su corazón, en su alma, han recibido la unción del Espíritu Santo, han sido constituidos hijos de Dios y herederos de todas sus promesas, ¿verdad? Y han sido confirmados en esa fe y han comido y bebido el cuerpo y sangre de Cristo y se han hecho uno con Él, consagrándose a Dios. Esas almas maravillosas es un fruto de lo que te has esforzado, Freddy, para aprender, para escuchar, para contemplar. Ha valido la pena, porque yo te aseguro que cada palabra que expresaste llevaba una profundidad enorme de espiritualidad y de enseñanza por el camino recorrido. Porque el Señor, conforme vamos caminando, así como lo hizo con los apóstoles y discípulos, nos va transformando interiormente más profundamente. El crecimiento espiritual es en la profundidad, no es en el conocimiento amplio, es importante, pero la profundidad que da caminar y vivir con Jesús resucitado en nuestra alma y apropiarnos de Él, nos ayuda a poder dar esas catequesis desde Jesús. De la gloria a Dios, buenos hermanos. Ojalá que alguno de ellos eh, aceptara la invitación de Jesús y se uniera con nosotros para que recibiendo esa profunda enseñanza a través de un buen catequista, ellos se animen a compartir con nosotros si así lo quiere el Señor. Ellas oremos y, los vamos a invitar ¿verdad? Que a que formen parte de esa comunidad. el Señor sabe, ¿verdad? Uno invita y ya el Señor sabe. Él en el Espíritu Santo toca y dice, a este lo quiero aquí, a aquel lo quiero allá. Pero nosotros cumplamos nuestro envío. Te felicito, Freddy, gloria a Dios, yo soy feliz por Gloria a eso, Dios. La especialmente por honra esos y la catecúmenos, gloria porque para han Dios. recibido una enseñanza que ha valido la pena, ¿verdad? Eso nos anima a todos a continuar y a seguir escuchando la voz del Espíritu Santo en nuestra comunidad, ¿verdad? Así que gracias, Freddy. A Vamos entonces usted, ahora Héctor. con nuestro hermano Gunther, que platicábamos al principio, ¿verdad? Del camino recorrido. Ya escuchaste, Gunther, todo lo que hemos vivido durante este año. Mira que pareciera, tú participaste en esas predicaciones de la paz interior, que yo sé que te dejaron una gran enseñanza personal, más en el trabajo que desempeñas y en la vida que tienes, como cada uno de nosotros, ¿verdad? Que hay mucha tribulación, a veces hay desesperación, a veces hay cambios imprevistos, y entonces uno, si no mantiene uno la paz interior, pues, ¿cómo va uno a dar un testimonio entonces de que cree, confía y espera en Cristo, ¿verdad? Y si uno pierde el control, pues, ¿qué testimonio estamos dando, verdad? Que es muy difícil eso. Ahora cuéntanos, que siempre que nos cuentas hay cosas maravillosas, tal vez tengas algo ahí de los matrimonios en los que has estado trabajando, ese viaje que tuviste, no sé. Ya el Señor ya puso en tu mente lo que tú quieres ¿Qué va a compartirnos, así decir? que eh, Gracias, Carlitos. Buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que vayan a estar compartiendo o viendo pues este compartir, ¿verdad? Esta puesta en común. Realmente yo, digamos, en esta Semana Santa, sí, en efecto, tuve una experiencia bastante a título personal. ¿A qué me refiero? Sí, como dijo Carlitos, sí, el libro de la paz interior me llenó mucho, me tocó mucho y traté de aplicarlo en este viaje porque tuve la oportunidad de tener 2 días en donde yo tenía que esperar y pues poder tener ese contacto con la naturaleza, no necesariamente estar como de viaje de vacaciones, sino tal vez de viaje de una reflexión interior que me sirvió para prepararme para el final de la Semana Santa. Me llamó la atención un aspecto muy importante que decidimos durante el desarrollo de los temas del libro de la paz interior, que yo recordé que solo Jesús, solo Cristo, nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Y resonaba en mi corazón esa frase, y de hecho sí la viví, ¿verdad? Tuve muchos momentos en donde me quedé solo, en contacto con la naturaleza, pensando y reflexionando y pidiéndole a Dios que me diera esa sabiduría am, para saber qué era lo que Él quería decirme, ¿verdad? A través de mi reflexión. Y lo que me topé o lo que digamos, me logré al final de cuentas llegar a pensar y a reflexionar es
que ya lo dijeron hace un momento, primero que no podemos hacer nada si no tenemos la presencia de Dios, que Él me ha bendecido de alguna manera muy importante durante este año porque he podido salir a diferentes partes del país y sin querer pues he hecho algún un tipo de, digamos, turismo interior, si quieren llamarle así, pero en cada viaje he tratado de interiorizar lo que a lo largo del año pudimos aprender. Eso de que no podemos hacer nada sin Dios, ¿verdad? Y es Dios quien nos lo da todo. Y también me decía, en las reflexiones me ponía mucho a pensar en que pues a veces uno no sabe agradecer los pequeños detalles que Dios le da a uno y precisamente esa fue parte del desierto que viví para poder prepararme en la Semana Santa y poder agradecerle a Dios todos los detalles que nos da, todos los detalles que nos da. Em, pues tuve la experiencia bastante dolorosa, sin embargo me cuestionó mucho. Después de haber hecho esos días de reflexión, pues ya aquí, ya gozando la Semana Santa, que también fue una Semana Santa de reflexión, miércoles santo, jueves, el jueves me impactó bastante porque tuve ese sentimiento del silencio, ¿verdad? De lo que sufrió Jesús esa noche, esa última cena, cómo le negaban, y cómo en determinado momento llega él ya a ese padecimiento de su muerte, pero no me enfoqué mucho en la muerte, claro, el sufrimiento pues también me hizo pensar el esfuerzo que Dios hace y de qué manera Dios es el que nos da a ese su hijo que hablábamos hace un momento también y que nos regala al hijo para que nosotros seamos salvos. Pero el día Viernes Santo, habían operado a mi compañero amigo y pues realmente ya habíamos platicado y no, bueno, pues era una operación entre comillas normal, una operación de rodillas que esperaría uno pues que tuviera una evolución bastante tranquila y positiva, ¿verdad? Sin embargo, pues con la sorpresa y un poquito bastante, bueno, un poquito no, bastante impactante que pues falleció, ¿verdad? Entonces me tocó el corazón el ver esa familia sufriendo del impacto de poder haber, digamos, sufrido, o no sé cómo llamarlo, y ver también cómo sufrían ellos, ¿verdad? Eso me enterneció mi corazón y sí consideré que en ese momento era necesario aplicar la misericordia, ¿verdad? Porque en ese momento ellos eran miserables, pobrecitos, sufriendo esa partida tan abrupta del papá, del jefe de familia, y que ya no iban a poder compartir con él. Sin embargo, también me cuestionó mucho ese silencio sepulcral, ¿verdad? Que se vive en esa muerte, en esa pasión, y cómo en esa vigilia, el día sábado, poder pensar ese silencio de esa familia y poder compartir con ellos ese silencio. Y pedirle a Dios que primero lo tenga en su gloria y segundo, que tratar, que digamos, que a mis oraciones llegara para que, digamos, para que la esposa tuviera esa paz que solo Dios nos puede dar en esos momentos y en otros momentos. Entonces me hizo pensar la fragilidad del ser humano y de cuán frágiles somos y de lo y de lo valioso que es cada persona en la vida de cada uno. Y también poder interpretar, que es bien difícil, sinceramente, eh, el significado de esa resurrección y tener la fe que esa resurrección va a ser precisamente lo que Jesús nos va a dar, a otorgar con esa palabra que Él nos ofreció, el que renuncie a sí mismo y me siga, pues va a tener vida, ¿verdad? Y vida en abundancia, vida eterna, el que cree en mí, el que come mi carne, todo eso me llamó la atención y lo viví de una manera diferente, sinceramente, ¿verdad? El año pasado recuerdo yo que tuve la experiencia de cargar en una procesión, sí fue una experiencia totalmente diferente,
sí lo espiritualicé al máximo, lo sentí increíblemente. Este año no pude porque pues en aquel entonces yo tuve un golpe, luego otro golpe, luego pues que tuve una caída en donde me quebré la mano y todo. Entonces este año no podía hacerlo porque físicamente no me lo permitieron. Entonces traté de convivir, de vivir y de reflexionar más que nada en la Semana Santa y esto es lo que me trajo, ¿verdad? Eh, Tener mucha oración para conservar esa paz, pensar que no tenemos que estar aferrados a un mundo terrenal, sino que esperar esa resurrección y estar contentos, porque si Jesucristo ha resucitado, con Él todo lo podemos. Y también lo reflexionamos en alguna de las charlas, me recuerdo, que, que, que platicábamos, reflexionábamos de que para Dios no hay nada imposible. Y de alguna manera, esa voluntad que a veces es difícil comprender, tratar de ver el ejemplo de San José, cómo a través de ese su silencio, a través de por ejemplo, la Virgen María, qué doloroso, pero ella nunca la vimos recriminando ni alegando, sino que acepta esa voluntad con esa gallardía. Imagínense una madre perder a su hijo de esa manera tan abrupta, tan fuera de límites. Reflexioné el día viernes una cuestión ahí que mandaron, que compartieron del centurión, de cómo fue ese cambio del centurión, ¿verdad? De cómo se convierte y cómo después da la vida por la predica del Evangelio. Y también ahí reflexionaban el sufrimiento en silencio de María y de qué manera los amigos de Jesús eh, pues le dan una cristiana sepultura, como se llama ahora. Pero pensé en ese mi amigo, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención hacer ese como análisis, porque somos tan frágiles como humanos, pero tenemos que pedirle a Dios que nos dé mucha fe para poder soportar en los momentos de tribulación, porque también, pues si bien es cierto, tenemos que ser alegres y tenemos que estar confiados, pero también Jesús nos dice que también, pues, vamos a tener alguna parte, pues no es que sea sufrimiento, sino tribulación, podría llamárseles pruebas, pero en la prueba es que nos fortalece, porque todo lo podemos a través de Cristo que nos fortalece. Entonces, para ir ya aterrizando, una cuaresma que se preparó bastante abrupta, porque de alguna u otra manera tuve muchas salidas, pero aterrizando en una Semana Santa de manera muy espiritual a título personal, ¿verdad? Y no, digamos, tal vez no compartiendo directamente en la parroquia, sino a nivel familiar, individual. Y ese llamado, ¿verdad? Que nos hace Cristo, acompañarlo con Él, como los discípulos de Maús, pero que hay que pedirle a Dios, a Él que nos abra la vista para que sepamos reconocer a Jesús que está aquí a la par y que nos está diciendo y compartiendo el pan con nosotros. Entonces, eso, ¿verdad? Ya, que nos abra la vista, que deseamos los discípulos de Maús que caminemos a la par de Él, pero que vayamos a su encuentro, pero que hay que pedirle a través de la oración, la constante meditación, que nos abra esos ojos para ver por qué no logramos ubicarle en el momento en el que Él nos está hablando en el camino y no esperar a que sea cuando nos está compartiendo el pan, que le descubramos como los discípulos de Maús y que no andemos tristes, ¿verdad? Porque en ese pasaje también le pregunta Jesús a los discípulos que por qué están tristes. Entonces, entendamos eso como una alegría de corazón, de fe, pero sobre todo una alegría de esperanza en que Dios nos está diciendo, nunca nos los voy a abandonar, estén alegres, sean pues combatientes espiritualmente, porque esa paz interior tenemos que conservarla. Y como bien dijo Carlitos, ¿verdad? Sí, he tenido muchos momentos de tribulación y solo Jesús me ha ayudado a mantener esa paz interior. Eh, Difíciles personas, difíciles actores en el trabajo, negligencia, mucha impertinencia,
y mucha, hoy precisamente se pasó una experiencia bastante complicada, pero mucha, no sé cómo llamar la palabra, mucha imponencia de las personas por querer ser mejor que otra o tratar de demostrar que sabe más que otra persona, ¿verdad? Entonces es bien complicado mantener esa paz interior, pedirle a Dios también por los demás y por sobre todo, pues que esta Pascua de resurrección nos sirva también de ir aplicando, pues que Dios es quien nos da todo, que todo lo podemos a través de Cristo que nos fortalece y reconocer ese señorío de Jesús en nuestra vida, ¿verdad? Que decía el libro del padre Jacques Philippe, ese señorío de Jesús, porque si Él es mi Salvador, si yo lo reconozco, si yo considero y estoy caminando a la par de Él como los discípulos de Maús, voy a tener esa bendición, esa protección, que a pesar de los pesares, a pesar de las tribulaciones, a pesar de los dolores, ¿verdad? Familiares que pudiesen llegar a tener, nos va a dar siempre esa fortaleza, ese carácter, ¿verdad? Ese carácter de poder, carácter no en el mal sentido utilizado, sino en el buen sentido, ¿verdad? Esa, podría llamarse estoicismo, podría llamarse, pues, gallardía, ¿verdad? Pero de enfrentar las circunstancias de una manera positiva, porque cuando Dios cierra una puerta es porque le tiene preparadas 15, 20, 50 o más puertas a uno, solo atendiendo siempre a lo que Él nos llama, ¿verdad? Entonces, esa fue mi reflexión y esa fue lo que yo quería compartirles, porque fue una experiencia totalmente distinta a años anteriores, pero creo que fue muy buena, muy enriquecedora a nivel espiritual y a nivel de reflexión a la luz de la naturaleza que me estaba hablando a través de ella Dios, ¿verdad? Así que, pues, por no, entiendo que hay un poquito de tiempo ahí, pero pues quería compartirles esto y espero que de alguna forma les ayude para poder ver también alguna otra arista del compartir una Semana Santa de una manera distinta, ¿verdad? Gracias, gracias, Gunther. No, la experiencia personal con la muerte, pues a todos nos impacta, ¿verdad? Y si la persona que ha fallecido es familiar o un amigo íntimo, y si tiene familia y vemos su sufrimiento, es terrible, es terrible. Y, ahí es donde tenemos que ir como comprendiendo y que el Señor nos dé esa luz, como dijiste, en inteligencia, libere nuestro intelecto para comprender, ante todo también abrir nuestro corazón, porque es muy reconfortante. Yo no lo comprendía, como les dije en alguna ocasión, qué decirle a una persona que está pasando esa experiencia, como la esposa de tu amigo. ¿Qué le digo? Pues, que no se esperaba, pero se murió. ¿Qué le digo? Yo pasé muchos años sin saber qué decir. Sí, yo no, de hecho, fíjense que yo, perdón que te interrumpa, Carlitos, Sí, no hay eh, pena. a veces dice uno, lo siento mucho, pero uno no sabe el dolor que ellos están pasando para decir lo siento. O a veces uno no, cuando yo tuve la experiencia de la partida de mi papá, yo lo que menos quería oír era que me dijeran, mira, lo siento. Sí, es increíble, ¿ah? Yo lo único que quería que me dijeran era, mira, estoy contigo, eh, ánimo, no sé, pero menos eso, a menos recordar que él ya no estaba, ¿va? Pero sí, a ella sí le dije, mire, Dios me puso esas palabras porque no sabía qué hacer. Le dije, mire, Dios sabe por qué y Dios sabe cuándo nos llama a su presencia. Y solo ahí sí que abóquese mucho a Él, que Él le reconforte. Y se sintió muy bien, me agradeció y más no pude decirle, ¿verdad? Porque ya no podía, yo estaba ya también bastante como Claro. ¿verdad? No, pero Afectado, mira, esas pero Dios fue palabras el que me dio alivian. la fortaleza de decirle eso, que yo nunca se lo había dicho a nadie, pues, pero ¿por qué? Como hombres Del de fe Espíritu tenemos que Santo. también llevar esa palabra y ese reconfort al corazón de las personas y decir, no, hombre, Dios está con usted y Dios le va a ayudar y Dios la va a sacar Espíritu Santo. adelante, ¿verdad? O sea, pero es bien complicado y doloroso, penoso, uno no sabe qué hacer, uno no, es como cuando a veces me invitan a hacer estas charlas o estas prédicas, y yo se lo decía a Carlitos cuando en algún momento hicimos algún programa, yo le decía, eh,
yo no soy digno de estar aquí, ¿verdad? Yo no quiero que se piense que yo me la llevo de santurrón y mucho menos, yo soy pecador y de hecho siempre lo decía en los programas, ¿verdad? Que Dios me perdone, yo no soy quien para estar aquí, yo solo estoy ayudando un poco a la iglesia para poder ser un granito de arena, pero yo no soy quien, ¿verdad? Y así me sentí, pero tal vez en ese momento Dios me dio la fortaleza y ella tal vez, ojalá que haya sentido esa paz en ese momento, ¿verdad? Porque terminando de platicar y retirarnos un poquito ahí para estar en compañía, ¿ah? Porque más ya no puede hacer uno, empiezan a hacerle un como, ¿cómo les dijera yo? Como eh, que pasan fotos y era bien doloroso, entonces bien complicado, pero uno en ese momento pues sí estaba, yo en ese momento sí estaba haciendo una oración para que Dios lo recibiera en su gloria y para que le diera esa paz también a la familia, porque pobrecita las hijas y todo, ¿verdad? Pero sí, era complicado, pero también es parte de también nosotros, nuestro apostolado y ahora esa paz que Dios nos da a nosotros hacia otros terceros, ¿verdad? Lo que hablábamos del Freddy, ¿verdad? Que a vos te preparó para esos momentos, ¿verdad? Para Eso ese eso es momento. lo que yo creo que debemos de aprender. Yo tengo que aprender eso y quienes Ok. nos están escuchando, ¿verdad? Que estas preparaciones no podemos verlas como solo para lo que yo estoy recibiendo, ¿verdad? Sino que es el para qué lo estoy recibiendo de Jesús. Eso, Y es precisamente para esas experiencias que ha mencionado Freddy y Gunther, y que no cabe duda que todos tenemos, para esos momentos es que nos prepara el Señor. Y no es en un estadio, y no es en televisión mundial, y no aparece en internet, no, sino que son los momentos en los que la palabra de Dios llega al alma de la persona. No, no dudes, Gunther, ella recibió la paz de Jesús a través tuyo porque no fueron tus palabras, fueron las palabras de Jesús. Jesús estaba ahí, Jesús la abrazó, Jesús le dio la paz y Jesús la animó, ¿verdad? Para creer, porque lo más maravilloso que podemos descubrir en todo esto, como lo dijiste tú, lo dijo Freddy y nos lo dijo el Señor, sin mí no podéis hacer nada, es creer, ¿verdad? Y la cuaresma y la pascua es ese cuestionamiento para ese camino de desierto que nos conduce a la libertad. Es que si nosotros hemos sido capaces de caminar con Jesús toda esa experiencia y que ahora vivimos su resurrección y creemos, podemos decir yo creo, porque cuando nosotros, lo decía Freddy, cuando nosotros no, si nosotros no nos afianzamos en esa creencia, no vamos a tener la certeza de la fe de comunicársela a otro. Ajá. Si yo le digo, bueno, pues, al catecúmeno, digamos, al que se le da la catequesis, bueno, Dios te da la libertad de creer o no, pues ahí va, vos veas a ver qué haces, va. Yo ahí ando también, no ando muy seguro. Enseñar eso no está bien. Entonces el Señor quiere que nosotros aprendamos para enseñar bien y poder decir, yo creo en la resurrección de Jesucristo, Jesús está vivo. Esa es mi creencia. Jesús, a través de Jesús, mis difuntos resucitan a una vida eterna en Dios nuestro Señor. Esa es mi creencia, esa es mi fe. Y efectivamente, yo que tuve la oportunidad hace un poco de tiempo de mi suegro que falleció, que vivió 18 años con nosotros, pues eso proclamé en ese momento, ¿verdad? Pero ¿por qué lo proclamé? Porque fue fruto de lo que yo recibí. Si yo no recibo, yo no doy ese fruto. Siempre daré fruto, en el fruto que quiera Dios, pero nuestra responsabilidad es exponernos a la enseñanza y darse cuenta que es para mí, pero es para dar. ¿Ah? O sea, yo tengo que ser testigo de la misericordia de Dios, no quedarme solo con el conocimiento, sino que darle paso a Jesús en su señorío, como dijeron ustedes, ¿verdad? Jesús es el Señor que pase adelante, que Él consuele a la señora, a sus hijos, a su familia, en este momento, ¿verdad? Nosotros que en oración comunitaria le pedimos a Jesús que consuele, conforte en el Espíritu Santo a esa familia y a todas nuestras familias, de todos nuestros difuntos, porque en nuestra comunidad estamos viviendo eso.
viviéndolo, hace 2 años, 1 año. Todos estamos viviendo una experiencia de un familiar que ha fallecido. Y entonces el Señor, hoy en este año 2024 nos recibió Jesús resucitado con el gozo y la alegría de la paz interior que está basada en que yo acepto que Jesús es mi Señor y Salvador y que en Él yo ya no tengo nada que temer, ni que desear, ni que necesitar, sino más que todo por la misericordia, tener, creer, confiar y esperar en Dios, lo que sea su voluntad, aunque yo no la comprenda, aunque no me guste, aunque me está haciendo sufrir. ¿Ah? Y aceptar, como bien dijiste, Gunther, como Virgen Santísima María, comprendiendo que esa es parte del plan de Dios. No es culpa de nadie, es parte del plan de Dios, es el único que sabe por qué suceden las cosas, por qué falleció esta persona, por qué esa familia tuvo que vivir esa experiencia. Él sabe, es el único que sabe. Y ahí es donde nosotros nos encontramos con ese Dios que es nuestro Padre, el Jesús, el Padre que nos presenta a Jesús, que es mi Padre. Y cuando la persona dice es mi Padre y estoy en sus manos y abrazado por la ternura de sus brazos sobre el Todopoderoso, que se haga su santa voluntad, Padre, que se haga su santa voluntad. Virgen María, que se haga su santa voluntad en Jesús, aunque lo veamos sufrir y morir. Y ahí está la enseñanza que recibimos en estas semanas, más si ustedes vieron los videos, que también hay que verlos, hermanos, porque es parte del camino, no se lo pierdan. Es para nosotros, no es para otros solo. También van a recibirlo otros, pero los destinatarios, así como los discípulos de Maús hoy, eran ellos los que tenían que recibir la enseñanza, como hoy, como la enseñanza de la paz interior que le tocó la porción a Gunther, era para Gunther primero, después le sirvió a la señora, ¿verdad? Pues no olvidemos lo que nos enseñó esa beata que nos presenta lo que le dijo Virgen Santísima María, que ella vivió la hora de Jesús, que para la Virgen María es toda la vida de Jesús. Con él, dice, en su querer. Eso fue lo que yo aprendí esta Semana Santa. ¿Ah? Ese camino que nos enseña Virgen María, que está con Jesús, que ella no lo abandona, y como lo ama y se siente amada y reconoce la voluntad del Padre en la vida de cada persona y en el plan de salvación que tiene, que es mayor que cualquiera de nosotros, ella viene y se apropia del querer de Jesús. ¿Y cuál es el querer de Jesús? Que se haga la voluntad del Padre, sea la que sea, aún teniendo que tener su pasión, su muerte en cruz, para resucitar a una vida eterna, Él y nosotros. Ahí eso es lo que yo aprendí, aprovecho para compartirlo. Y vamos a invitar a nuestro hermano Juan Pablo, que ha estado esperando con paciencia. Gracias, Juanito. Qué bueno que te has conectado. A ver si estás disponible para compartir con nosotros parte de esas gracias que has recibido en este camino de Cuaresma y Pascua que hemos compartido. ¿Estás ahí, Juanito? Sí, hermano, ¿qué tal? El gusto Buenas de noches. saludar. Igualmente. Sí, pues pensando y escuchando con alegría los testimonios que llenan siempre el corazón y el espíritu y la mente. Como decía hermano Carlos, es cierto, todas las palabras que escuchamos vienen de Dios, ¿verdad? Las pone Dios en nuestro corazón y pues anoté tres puntos que se me vinieron a la mente en esta cuaresma. Al comenzar la cuaresma yo me recuerdo no me recuerdo si fue una persona que me lo dijo, pero me impactó mucho en ese momento porque me dijo que gozara cada día, que viviera feliz en el día a día sin pensar en penas ni desilusiones. Y me recuerdo muy bien de que yo en ese momento, no hace mucho, estaba siempre en el día a día con penas, con estrés y con el tema laboral y personal que pues el día a día uno vive. Y de alguna manera eso me hizo reflexionar, ¿verdad? En tomar el día a día
y aplicar la felicidad plena en el día para que no estuviera pensando en esas penas ni desilusiones. Eso fue un momento bonito que yo recibí de Jesús a través de las palabras de otra persona, ¿verdad? El segundo eh, que también vino a mi mente en estos momentos es, yo escuché mucho en esta cuaresma que qué bonito es la cuaresma en Guatemala, y que debemos de sentirnos orgullosos de ser fieles creyentes en nuestro país y no lo escuché solo de una persona, lo escuché de varias personas extranjeras y la verdad es de que me hizo reflexionar y disfrutar y agradecer nuestras costumbres, ¿verdad? Tuve la oportunidad de ver procesiones, de participar y de esas costumbres que realmente, pues la idea es vivir la pasión y resurrección de Cristo. Entonces, también, pues me recordé en estos momentos de esa reflexión y la última fue precisamente este domingo que vi una película de la vida de Pablo, eh, y realmente me emocioné mucho porque fueron como 3, 4 horas, pero yo no me quería despegar de la televisión porque estaba tan entretenido y me encantó, ¿verdad? Me recuerdo cómo fue la persecución de los discípulos, ¿verdad? Y cómo fue la conversión de Pablo, que me impactó mucho el momento en donde Jesús le dice, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Y realmente esos momentos y esas preguntas que hace a uno lo dejan impactado y uno, pues en ese momento yo lo asocié con la pregunta, ¿por qué me persigues? Tal vez lo asocié como cuando uno pues comete algún pecado o se desvía un poco de ese camino, de esa paz interior que hablamos. Ahí es donde Jesús cuestionaría, ¿verdad? No, no te desvíes, o sea, no, eh, si tú me sigues, lo contrario sería el pecado y pues ahí estuviéramos atentando contra él, ¿verdad? Entonces no, ¿por qué me persigues? Lo asocié con desviarse del camino correcto, ¿verdad? Entonces a uno le impacta esas preguntas y derrama sobre uno esa bendición de la paz, de la tranquilidad que uno precisamente estaba necesitando, ¿verdad? Entonces, eh, yo pienso que la vida espiritual debe de prevalecer sobre la terrenal, ¿verdad? Nosotros deberíamos de, de de vivir cada día felices y de que esa vida espiritual se traduzca, como hablábamos, en amar al prójimo y hacerlos felices también, sin pensar en penas ni desilusiones. Entonces esta cuaresma fue muy bonita para mí y pues afirma, como decía el hermano Carlos, de continuar en el camino, ¿verdad? En el camino de continuar haciendo un buen discernimiento, ¿verdad? De ser perseverante. Muy bonito también porque pues siempre me invita a perseverar, ¿verdad? No enfriarse en la fe, ¿verdad? Se me dio esa gracia de no enfriarme en la fe, permanecer la paz en mi vida que la había estado pues buscando desde hace mucho tiempo y gracias a todo, tanto al grupo, a la comunidad de hombres de San José y, a, y al- a, la- a todas esas palabras que recibimos, pues he logrado encontrar esa paz interior, ¿verdad? Eh, Eso fue lo que yo logré pues resumir en esta cuaresma, hermano. Muchas gracias, Juan Pablo. Siempre valiosa tu participación, claro. Las tradiciones en nuestro país han mejorado mucho. Yo pude ver y notar que ya la participación del católico en sus manifestaciones de piedad popular
lo está haciendo ya con el verdadero espíritu, como nos dijo Gunther, ¿verdad? Viviendo lo que uno de lo cual está uno participando, siendo ese testigo ante Jesús. Y si está uno cargando verdaderamente con el corazón para vivir la experiencia de Jesús, o de Virgen María. Ahí escuchaba yo comentarios familiares de los que fueron a cargar y de los hijos y de que ahora por primera vez cargó alguien o que el año entrante van a haber nuevos turnos porque no lograron este año y un gran gozo y una alegría por ir. Ahí escuchaba yo algunas publicaciones también de extranjeros que vienen a Guatemala y me ponía a pensar cómo, como nos decía el documento de Aparecida, que todas esas muestras de piedad y también el Papa Benedicto XVI son unas grandes catequesis para las personas que las miran desde fuera. Ahí hay una señora ahí que presenta los platos típicos y las cosas de los pueblos, ¿verdad? En el Facebook, y decía, es que me invitaron a hacer una alfombra en Antigua Guatemala, ¿verdad? Fue parte de y tomó fotos y todas las cosas, y decía, y ojalá, primero Dios, que quienes están haciendo la alfombra le digan, esto es para Jesús, lo que estás haciendo es manifestarle el amor a Jesús, no es el arte ni la cultura únicamente, ni la tradición, sino que es el amor que le tengo a Jesús y que le voy a hacer una obra de arte y no importa que sea pisoteada, porque es para mi Jesús, ¿verdad? Y entonces ahí cumple su función la catequesis, ¿verdad? Aquel que está cargando como lo hizo Gunther, ¿verdad? Cargando ahí, soportando el peso. Es algo maravilloso, ¿verdad? Viviendo ese espíritu, que a veces eh, como hablábamos la vez pasada, por eso no es bueno repetir lo que todo el mundo dice, ¿verdad? Dice, esos cucuruchos son borrachos y andan bolos. Y ese es el decir del pueblo. No tiene uno que estar repitiendo esas cosas, hermanos. Uno tiene que descubrir y contemplar la obra de Dios en cada una de esas personas. Y aunque parezca que no están aprendiendo, sí están aprendiendo. Y va a llegar el momento, como nos ha llegado a nosotros, de descubrir los pecadores y reconocer que a pesar de que Jesús estaba ahí conmigo, yo no lo había descubierto, pero ahora ya lo he descubierto, ¿verdad? Y para eso son estas enseñanzas que reciben nuestros hermanos y hermanas. Fíjense que solo para finalizar, en LinkedIn, les recuerdo que ya estamos en LinkedIn, hermanos. Y fíjense que han sido las publicaciones con más vistas que he tenido yo en la página de LinkedIn. Cada una de estas enseñanzas que aparece ahí con el link de YouTube, ¿verdad? Tienen 200 vistas. Quiere decir que de esas 200, por lo menos, póngase que fueron 20 o 10 o 2 los que se metieron a ver la enseñanza, hermanos. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque hay uno que está, es en su trabajo, como esa es una aplicación de trabajo, entonces, ¿quién se va a esperar ahí que salga Jesús a su encuentro? Y así les puse yo, Jesús te está buscando, te vas a dejar encontrar, ¿verdad? Uno o dos dan like, ¿verdad? Porque hay muchos que como nosotros éramos antes, ¿verdad, hermano? No nos queremos dar color, ¿verdad? ¿Se recuerda usted de eso? No nos queremos dar color. Ay, Dios guarde, ¿qué van a pensar los empresarios? No me van a contratar para trabajar si saben que soy católico. Pues yo les puse ahí el video de la resurrección que usted está recibiendo y este sábado termina la serie. Les lo invito a que la vea completa, es preciosa, tiene unas enseñanzas maravillosas. Pues este último le puse yo, ¿verdad? Yo, Carlos Alejandro Vides Alvarado, yo creo que Jesús ha resucitado. Era por el amor del Padre, para la salvación del mundo, de cada uno de nosotros y de usted también que está leyendo esto. ¿Verdad? Chiquita la predicación. Ya con eso que escuchó la persona o leyó, ya recibió el querigma. ¿Verdad? A eso somos enviados. Si vio el video o no, pues ya es acción del Espíritu Santo. La acción que tuvo Freddy con los catecúmenos, la acción de Gunther, miren, la acción de Juan Pablo en descubrir toda esa belleza y esa riqueza en la tradición que hoy nos hizo conciencia, porque él tomó esa conciencia. Esa es palabra de Dios que se expresa a través de nosotros, hermanos, y los hermanos y las hermanas que nos están escuchando han de estar diciendo, gloria a Dios,
Sí, yo participé ahí. Yo también fui a cargar. Yo hice una alfombra. Yo no pude ir por mi salud, pero pienso ir la próxima vez y si no, lo veo por televisión. Y si no, hago mi oración o aprovecho los viajes de trabajo como Gunther para poder meditar y reflexionar en el maravilloso amor de Dios Padre. Yo siempre estoy dispuesto y disponible como Gunther y como Freddy y como Juan Pablo, ¿verdad? Y por eso fue elegido a ser catequista Freddy, ¿verdad? O sea, ¿por qué, verdad? El porqué de eso es porque Dios así lo ha querido, porque para eso nos prepara aquí en nuestra comunidad de hombres católicos San José. Bueno, un breve comentario final si alguno quiere expresarlo y si no, hago la oración final. ¿Alguien quiere opinar algo más? ¿Estamos bien? Bueno, entonces los invito a que no se pierdan el sábado el tercer video sobre la resurrección de Jesucristo. Ya les mandé uno el viernes, el otro el lunes y ahora pues el sábado. Son los 3 de la resurrección de Cristo. Véanlos, ¿verdad? Y vamos a despedirlos dándole gracias a la Beata que nos compartió su experiencia en contemplación con Virgen María Santísima. Vamos a darle las gracias a San José por invitarnos a escuchar a María y vamos a darle gracias a Virgen Santísima María por enseñarnos cómo debemos vivir la experiencia de la muerte, la experiencia de nuestra tradición, la experiencia de ser catecúmeno, de ser catequista o de ser nuevo bautizado. ¿Cómo podemos vivir todas esas experiencias de miedo, temor, incertidumbre o temor a la muerte o al que dirán o al que va a pasar? Para poder adquirir esa paz interior. Muy sencillo, ya nos dio la receta Virgen María. Dice, yo vivo con Jesús en todo momento, porque Él vive en mí, yo vivo en Él, en su querer. Ay, Señor, ¿por qué falleció mi amigo, mi familiar? Yo vivo con Jesús esta experiencia de muerte de mi amigo en el querer de Jesús, que es a que se haga la voluntad de Dios. Todo es para bien de los que amamos a Jesús y de los que amamos a Dios. Bendiga a Dios las almas de nuestros difuntos. Bendiga a Dios a todas las familias que están sufriendo por esa pérdida y las consuele y las conforte en el Espíritu Santo y las anime en la fe completa y total y en la esperanza de que así como Jesús vive y ha resucitado, nuestro ser querido vive y ha resucitado en Cristo nuestro Señor. Padre nuestro, Padre bueno, Padre mío, de cada uno de nosotros, te damos gracias por sostenernos en tus manos y en tus brazos de misericordia esta noche y en esta enseñanza. Sabemos que tú nos sostienes y estás feliz porque aquí hemos expresado nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad en la resurrección de Cristo. Y a partir de ahora, Señor, nosotros nunca vamos a negar esa resurrección, al revés. Vamos a vivir el fruto de la resurrección de Jesucristo, que nos ha hecho hombres nuevos, mujeres nuevas en su resurrección, y vamos a vivir como ese Jesús resucitado, llevando fe, llevando esperanza y llevando misericordia y Eucaristía a donde vayamos. Y gracias por todas las enseñanzas que recibimos a través de nuestra Iglesia Católica, en nuestra parroquia, en nuestros ministerios y en esta bendita comunidad a la cual ponemos en tus manos, Padre. Porque sabemos que tú estás enamorado de nosotros locamente, síguenos amando así y sigue guiándonos en el Espíritu Santo para saber y confirmar las enseñanzas que tú has pedido que recibamos, que atesoremos, que las aprendamos y las vivamos, porque tú bien sabes a quién vamos a llevárselas. Desde ya bendecimos a esas personas y te pedimos la gracia y la humildad para obedecer tu santa voluntad y aprender con la luz del Espíritu Santo lo que tenemos que aprender para poder comunicárselo a aquellos que tanto lo necesitan. Padre Santo, todo esto te lo hemos pedido y lo hemos recibido porque lo hemos hecho en el nombre poderoso de tu Hijo y nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo, hermanos, por siempre sea
alabado.